son biólogas, son antropólogas, las dos, arqueólogas y bioantropóloga. Son dos mujeres apasionadas y sobre todo me parece que coincidimos que son apasionadas por el norte neuquino. Por supuesto. Así que las quiero presentar, son Claudia de la Negra y Valeria Bernal. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarnos. Bueno, con las dos queríamos hablar de varios temas. Aquí en nuestro programa nos apasiona el norte neuquino, sobre todo el patrimonio. Y el Ministerio de las Culturas de la provincia del Neuquén tiene una serie de tareas de difusión de cultura, de actividades, de espectáculos, pero además también incluye esto del patrimonio cultural de la provincia. Y incluye el trabajo de ustedes, científicas, en estas cosas. Por eso hay que destacarlo. Claudia o Valeria, cualquiera de las dos, cuéntenme de Aquihueco. ¿Qué fue lo que encontraron en Aquihueco? Bueno, puntualmente, yo voy a comenzar porque fue la patada inicial. Desde el Ministerio de las Culturas, lo que hoy es el Ministerio de las Culturas, que en su momento era Dirección General de Cultura, se reciben las denuncias de los hallazgos. Cualquier persona que encuentra algo, que sea arqueológico, paleontológico o histórico, tiene que informarnos. En ese marco es que un poblador del Valle del Curilebú, en el norte de la provincia de Neuquén, realizó el hallazgo de restos óseos humanos dispersos en un médano, algunos fragmentos de piedras que implicaban también que era material arqueológico, e hizo la denuncia en la Dirección de Cultura de Chosmalal. Corría el año 1997. Hace muchos años. Es más, quien ahora es conocido por toda su actividad con los sindicatos docentes y eso, era director de cultura en aquel momento de Chosmalal, y realizamos el hallazgo de algunos fragmentos óseos humanos asociados a algunos elementos líticos que ya habían sido dispersos por el viento, por el agua, y la realidad es que lo primero que se hizo fue tomar una muestra para hacer un fechado radiocarbónico, lo cual nos arrojó una antigüedad de 3.500 años. 3.500 años ese huesito que encontraron. Ese huesito que encontramos. 3.650, más o menos 70. El tema está en que ese era el hallazgo de restos óseos humanos más antiguo de la zona norte, lo que implicó la necesidad de trabajar no solo el resto ese, sino observamos que había muchos restos dispersos y que este era posiblemente uno de los hallazgos más grandes de restos óseos humanos juntos. Una especie de cementerio. Claro, no podíamos hablar de cementerio propiamente dicho porque para esa antigüedad estábamos seguros que eran restos de grupos cazadores-recolectores y no se habían encontrado cementerios propiamente dichos de grupos cazadores de esa antigüedad, no había datos. Entonces, bueno, fue la patada inicial. A partir de ahí, desde Cultura contactamos a Paula Novelino, que era bioantropóloga, estaba trabajando en Mendoza, y comenzamos a hacer el análisis de esos restos y la comparación de esos con otros restos de la provincia de Neuquén que ya se venían rescatando. Lo que tiene es que ya en los siguientes registros, las siguientes campañas, ya para del 97 hicimos 3 campañas hasta el 2003, el viento iba muy rápido, esa es la realidad, y llegamos a contar en aquel momento 29 individuos con los restos, un número mínimo de individuos, buscando los restos que nos estaba desparramando el viento. Pero el viento te ayudaba a sacarlos a la superficie. Sí, pero digamos. los desparrama. O sea que no está en su lugar de hallazgo. Claro. Y lo que era más interesante todavía es que estaban todos los restos en la mitad del médano, o sea que no podíamos acceder desde arriba, sino que estábamos accediendo desde el costado de un médano netamente de arena. Cuando comenzamos a trabajar en ese proceso de análisis,
es que se comenzaron a sumar otros investigadores, entre ellos Valeria e Iván, y buscamos especialistas específicos, y Valeria, bueno, comenzó con lo que sería la especialización en dientes, especializaciones en cráneos, porque uno de los elementos, uno de los datos más llamativos en un primer momento fue el hallazgo de singularidades en los restos óseos humanos. Esas singularidades nos hablaban de que eran diferentes a otros restos que habían aparecido en otras zonas, como los más cercanos eran el centro de Mendoza y el centro de la provincia de Neuquén. Entonces, el hallazgo, bueno, nos llevó bastante tiempo de campo, el clima bastante duro. El clima generó que solo podemos ir en verano, en primavera, otoño, porque en verano realmente es muy duro. Claro. El trabajo ahí, porque es un lugar de invernada. La gente vive ahí en invernada y en veranada se va a la zona más alta. Y en esa invernada, cuando se iba la gente, nos llamaban y nos decían, mire, aparecieron más huesos. Este año el invierno fue más duro, deterioró más, y ahora hay como 5 a la vista. Entonces, bueno, tuvimos que hacer un trabajo más fuerte, más cotidiano, y buscar un equipo de gente, de buscar ayuda. Esa fue la idea, buscar ayuda. Y había que buscar ayuda, había elementos que eran muy singulares, entonces vamos a recurrir a Valeria, a ver que Valeria nos diga. Por ejemplo, me parece que entre esas cosas singulares estaban las características de los cráneos. Claro, en esas primeras campañas ya se recuperaron unos cráneos que tenían una forma, una morfología particular, que era, tenían un aplanamiento en el hueso frontal y un aplanamiento en el hueso occipital, lo que daba una morfología alargada. Entonces, bueno, las preguntas eran qué pasaba con esas morfologías. Muchas de las preguntas tenían que ver con si correspondían a un grupo en particular, si eso, digamos, qué era lo que estaban indicando, qué señalaban, por qué se realizaban ese tipo de modificaciones del cráneo. Y empezamos, como dice Claudia, a hacer comparaciones con otras regiones. Y bueno, después con el paso de los años y la recuperación paulatina de diferentes cráneos, lo que pudimos ver es que a partir de este fechado que Claudia dice que fue el primero que se pudo hacer de 3.600 años, fuimos excavando más, recuperando más cráneos y más esqueletos, y llegamos hasta un fechado de 4.300 años, donde también seguían apareciendo ese tipo de cráneos. Lo que pudimos ver es que ese tipo de modificación en Patagonia es en Neuquén donde se dio el fechado más antiguo. En región pampeana esa misma forma aparece en 7.000 años, y en otros lugares del mundo, digamos, esas modificaciones del cráneo están extendidas por todo el mundo. Hay en África, en toda Sudamérica, hay en Europa, donde se hicieron hasta tiempos recientes, pero lo que marcó a Aquihuecó un poco es el fechado más antiguo para ese tipo de modificación del cráneo. Es decir, al sur del río Colorado, el hallazgo más antiguo de cráneos con estas características, el más antiguo está en Neuquén. Está en Neuquén, sí. Bien. Y otra característica que es importante en este sitio es que, y esto es suerte de arqueólogo, es que unos años después, trabajando con Estela Cunio, recibimos nosotros hacemos trabajos con los chicos del lugar. Ajá. Se enseña a los chicos que no tienen que levantarlos, que no tienen que romperlos, que tienen que respetarlos porque son de alguna manera antepasados, gente que vivió en ese lugar desde hacía muchos años, y 2 de los nenes, que hoy ya son grandes, que recibieron esa capacitación, esa charla en la escuela de Caipemalal, encontraron otros restos y ellos dijeron, son iguales a los de Aquihuecó. Y este hallazgo fue en la zona del Alamito, cercano a Aquihuecó, y pudimos hacer un fechado
con antigüedad similar, es otro cementerio, nada más que acá, al ver dos sitios, uno cercano de otro, más o menos parecidos en el tiempo, con semejanzas tanto en la forma de entierro como semejanzas bioantropológicas, como la deformación exprofeso hecha en el cráneo a través del uso de cintas, esto marcó que ya tenemos dos sitios netamente comparables. Entre las cosas que llaman la atención de esto es primero el ordenamiento. Pudimos encontrar características de este grupo cultural, no solo la deformación, sino que tenían el hábito la costumbre de enterrar a las mujeres con los elementos de molienda a los pies boca abajo. Entonces, esta característica, esta forma de entierro que se encuentra en Aquihueco, también se encuentra en Hermanos Lascano, y la continuidad de las investigaciones nos permitió encontrar muchos años después, y también gracias a una denuncia de un poblador de la zona, los chicos Villalba, Guzmán y Villanueva, por eso el sitio se llama Gubebi, se encontró restos óseos de muchos menos años, que son 1750 años de antigüedad, con la misma forma de entierro. O sea, estamos hablando de miles de años de las características de este grupo cultural. Cuando nosotros estamos viendo que un grupo cultural, primero, el uso de piedras de moler, pudimos encontrar que molían, que era prosopis, básicamente prosopis, se encontró en estos sitios, ya en el sitio ese de 1700 años, la cerámica más antigua de Neuquén, porque junto a la cabeza depositaron una vasija. En Hermanos Lascano, junto a la cabeza de uno de los entierros, aparece una bola de piedra, que sería una bola de boleadora, una de las más antiguas, podemos decir, de la región. Pero lo más interesante es que este proceso se da en un momento de cambio cultural en toda la Argentina. O sea, el tiempo ese entre 6.000 y 4.000 años es cuando en el noroeste argentino, en la zona pampeana, en la zona centro de Argentina, hay procesos nuevos de cambio de formas de vida. Ahí comienzan, acá por ejemplo aparece cucurbita máxima, o sea, calabaza, elementos del noroeste, que en el noroeste ya estaban muy desarrollados. Acá aparecen estos elementos que comienzan con el uso de, no digo que cultivaban, sino que les llegan los elementos, el conocimiento de la cucurbita. Para la alimentación. Para el alimento. Claro. Y por otro lado aparece un elemento muy interesante, que es el uso de una valva que no era marina, sino que es de un caracol terrestre. Una de las chicas del equipo, que es diseñadora, que en algún momento las podemos traer para que te explique, ella hace diseño de indumentaria y hace una investigación de los adornos del pasado. ¿Y qué encontramos? Adornos de esa antigüedad. Entonces estamos viendo que algunos tienen jerarquía marcada a través de su entierro, los adornos con los que los entierran. Estamos viendo un cementerio ya como una estructura organizacional donde hay ya por lo menos, y estamos hablando de 1000 años de uso del mismo médano para hacer entierros. Un ordenamiento de esos entierros y una permanencia poblacional, porque está el mismo uso de las costumbres de entierro. Entonces hablamos de una cultura muy, muy desarrollada que hasta la fecha no se conocía. Hasta que empezamos a trabajarlo, no se conocía. Y ahí el otro problema que tenemos, los inventos. Entonces, uno de los inventos era los huesos gruesos, porque realmente son muy gruesos, blancos, porque obviamente es muy seco, el norte es muy seco y por suerte para nosotros es muy seco y se conserva todo mucho. ¿Qué pasa? Uno de los médanos aparece un fogón, junto al fogón una piedra de moler,
cuando fechamos ese fogón al aire libre, arriba del médano, que comento algo, un chascarrito, estaba mi marido que estaba ahí molestando y lo mandamos a que vaya a excavar allá. Cuando fue a excavar allá, para que no moleste, que el jefe del equipo, Adam Hacktuck, lo mandó a excavar allá, encontró esto y encontró las piedras utilizadas para trabajar y hasta la marca del que tallaba las piedras en la arena. Lo sacamos y empezamos a excavar nosotros, ¿no? Claro. Pero ¿cuál es el tema? Que esos hallazgos, ese fogón, esa piedra de moler, la cola marcada en la arena, con los elementos de piedra en talla, que estaba tallando en esta posición en cuclilla, eso se mandó a fechar y tiene 8.000 años. 8.000 años. Exacto. Y ahí... Casi como los de la Pampa Húmeda. Claro, pero ¿qué pasa? Eso es lo que encontramos, qué comían, lo que trabajaban, el fogón, y vemos el uso de estas piedras de moler con esa antigüedad. Entonces, lo que estamos hablando del uso permanente de 4.000, un poco más, 5.000 años, de uso permanente del mismo médano. Valeria, a ver si entiendo. Hace 4 o 5.000 años había una población en esa zona del norte neuquino que tenía estos hábitos, que eran cazadores, recolectores, que consumían, entre otras cosas, calabazas, que además utilizaban el fuego. Sí. Y tallaban, y ¿qué otros hábitos tenían? Y hacían harinas. Claro. Esto que Claudia comenta de los morteros, de las piedras de moler, eran utilizadas para procesar harinas como de algarroba, prosopis, este vegetal que comenta Claudia. Que es como la semilla del alpataco, claro, por ejemplo, que tiene mucho azúcar, tiene mucho alimento, y está todo el año. Lo molían y generaban una harina con la que después se podía hacer un alimento para consumir. Y además sabemos que consumían mucho guanaco. Digamos, los estudios que hicimos de dieta lo que están mostrando es un alto consumo de proteínas animales que, como sabemos que en la zona, en los sitios arqueológicos, aparecen muchos restos óseos de guanaco, que tienen marcas de corte, de haber sido despostados, sabemos que eso también había sido consumido. Entonces, por lo menos hay una caracterización general de la alimentación que tenían que pudimos establecerla en función de, por un lado, de los artefactos de molienda, de las puntas de proyectil y de otros instrumentos que usaban para cortar, y de otro tipo de análisis químico de sustancias, digamos, de una marca química que queda en los huesos a partir de lo que comemos. Los hicimos analizar y podemos saber esto. Y bueno, entre otras cosas, Aquihuecó es muy singular desde lo cultural, por esto que comentábamos de las modificaciones del cráneo, por esto que comenta Claudia de los adornos. Es bastante llamativo, muy interesante para la arqueología del lugar, estos ajuares que aparecen acompañando a los restos óseos. Hay collares en niños, ahora Claudia y Valeria, que es otra colaboradora del equipo, han estudiado un niño, un individuo subadulto, acompañado por un collar que es espectacular, de valvas. También hay son valvas de lo que es interesante es que estas valvas, a primera vista hay tres hallazgos importantes de adornos. Por un lado, los adornos aros. Uh-huh. Por otro lado, hay un colgante que es como si fuera un gran diente, que en realidad está hecho por basalto natural, pero parece un colmillo gigante de aproximadamente 15 centímetros. Y lo que es interesante, que tiene unas marcas este colgante, y el niño tiene un montón de lo que a simple vista parecen colmillos colgando, pero que en realidad
son partes de un caracol que es originario en esa época y en la actualidad de Entre Ríos. Es un caracol grandísimo que es grande, que es terrestre, y la rebaba, el labio de ese caracol grande, es lo que han recortado para hacer el collar. Tenía aproximadamente 20 cuentas de estas. Ahora, lo que tiene es que, primero, hay relación con grupos muy lejanos, como Entre Ríos, hay relación con que este mismo caracol aparece puntualmente en el noroeste, aparece en Córdoba, y en esta misma época aparece en sitios de provincia de Buenos Aires con adornos semejantes. O sea, lo que tenían es una relación con grupos de otras zonas o elementos que viajaban desde otras zonas. Y una característica que esto marca un desarrollo social importante es, no todos los niños tenían ajuar, no todos los hombres tenían ajuar. Entre ellos se destaca una persona mayor, un hombre de aproximadamente 35, 39 años de edad, que tiene este collar, y una mujer mayor en el otro sitio, que es Hermanos Lascano, que les comentaba, que también tiene un collar, y ambos collares tienen características, dibujos parecidos, tienen unas marcas que son iguales. Estamos hablando, están tallados. ¿Qué es lo que estamos hablando? De una jerarquía, Claro. de un ordenamiento, pero a su vez lo más interesante es, bueno, a nosotros nos encanta porque después terminamos relacionando todo y andando a caballo por todos lados. ¿Qué pasa? Estamos trabajando con otro equipo de investigación, con Ramiro Barbarena, lo que es el Valle de Barrancas. ¿Está? Sí, sí. El río Barrancas, quien ve un mapa desde el norte, se puede hacer un camino que recomiendo para el 4x4 y arriesgados, que es bajar hasta las lagunas Barbarco-Tapia. En las lagunas Barbarco-Tapia hay unas rocas, y esas rocas aparecen, que están en Barbarco-Tapia, en el Domullo, ¿está? Esas rocas aparecen en Aquihuecó. ¿Cómo? Como si fueran lápidas de los sitios. De cada uno de los entierros están o cubriendo los entierros o puestos en la cabeza del entierro. Entonces, eran tantas los entierros que hacían y tanta la población que marcaban los entierros de alguna manera para no volver a romperlos, porque hay, digamos, de todos estos entierros es un médano bastante amplio, pero hay unos cercanos a otros y unos por sobre otros y unos atrás de otros. Entonces, en eso aparecen estas rocas que en algunos lugares aparecen, y en uno de esos lugares es las lagunas de Barbarco-Tapia. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo, vamos sumando, en cada pregunta que estamos tratando de responder, se van sumando científicos. Entonces ahora estamos trabajando con unas científicas que están haciendo el estudio de los elementos traza para ver hasta dónde fueron a buscar la obsidiana, que en este caso fueron a buscarla a Barbarco, al norte de Barbarco, la obsidiana para hacer los elementos de piedra, los instrumentos, y parece que, y lo que nos está dando es que estas piedras habrían ido a buscarlas también al Domullo. O sea, estamos viendo cuáles son, hasta dónde iban, y los adornos los traen vinieron, los adornos sí creemos que vinieron solos, no es que ellos fueron a buscarlos desde Entre Ríos. Entonces, es un grupo complejo, una sociedad que vivió hace miles de años en el norte, que tenía un ordenamiento social, que no tenía grandes enfermedades, o sea, no había patologías importantes. Entonces estamos hablando de una población sana que vivió hace miles de años. Cuando empieza la gente a ver que ahí se veían huesos blancos, que ahí había, que le da la luna, que se ven las luces, más otros dires y diretes de que se han visto muchas estrellas fugaces, ¿no? Sabemos que el Aucamahuida, toda esa franja, se ve ingresan muchos los meteoritos ahí. Se ve, es una cuestión astronómica. ¿Qué es lo que hace que la gente enseguida nos pregunta? Si tienen deformación craneana, son extraterrestres.
Claro, bueno, a eso quería ir. Chicas, nos quedan 5 minutos, así que lo vamos a repartir en eso, ¿no? Primero, ¿por qué tienen el cráneo alargado? ¿Qué significaba? ¿Cómo se hacía? Y bueno, y la similitud con las películas de Spielberg, donde aparecen extraterrestres con el cráneo alargado, y bueno, mucha gente supuso que estos eran restos de extraterrestres. Ustedes Sí, me dicen que no son circulares. extraterrestres. No, y lamentablemente Bueno. son... Y encima la forma de entierro, los primeros hallazgos eran circulares por la forma en que estaba el... Claro, el plato volador. completo. Era todo. Era Así que circular y las deformaciones. no son extraterrestres, pero Valeria, ¿por qué? ¿Qué práctica se hacía? ¿Qué significaba esto de alargar el cráneo de las personas? Bueno, eso es una práctica cultural, como te decía antes, como ampliamente difundida, ¿no? A nivel mundial y que se extendió temporalmente por mucho tiempo. La práctica consiste en cuando el cráneo todavía es maleable, cuando los huesos todavía no se han osificado completamente y las suturas del cráneo no se han cerrado, como en un cráneo adulto. Vamos, cuando el individuo todavía es infantil, se le aplican para este tipo de modificación, como se ve en Aquihueco, que es alargado, esto que vos decís que es similar o que remite a esta idea que nosotros tenemos de alienígenas o extraterrestres. Por eso se los asocia, porque es bastante frecuente en las películas ver justamente esa forma asociada a este tipo de seres. Y lo que se hacía era aplicar una serie de bandas en la cabeza y con el crecimiento normal del cráneo iba creciendo hacia atrás, digamos, ¿no? Porque se comprime con las bandas el frontal y el occipital. Es decir, de bebé se los empieza a vendar la cabeza para darle una forma determinada. Exactamente. Para que mantengan la forma de nacimiento natural de un bebé. Un bebé cuando nace naturalmente, al pasar por el canal de parto, el cráneo tiene esa forma. Sí. Por eso las mamás debemos pasarlos de un lado a otro, no tenemos que dejarlos dormir siempre de un lado porque terminan con la cabeza hundida, no tenemos que dejarlos siempre de un solo lado porque se puede hundir, porque se va deformando, porque es maleable todavía, es maleable, es muy plástico. Es cartílago. Claro, a esa edad todavía es muy plástico. Y hay muchas hipótesis sobre por qué se generaban estas formas en los cráneos de los bebés, pero en general lo que se acepta es que era una forma de marcar un individuo, como decía Claudia hoy, con cierto estatus, por ejemplo, si era un jefe o un chiquito que ya tenía un rango diferenciado dentro de su grupo. Era sido seleccionado desde niño. Claro, seleccionado desde niño para alguna función práctica o llegar a algún lugar particular dentro de su grupo, y también entre grupos. Esa marca podría ser entendida por individuos de otros grupos como una marca de adscripción grupal. Si uno ve que un individuo tiene este tipo de modificación con esta forma, entonces podría suponer que corresponde ese individuo a tal grupo y no a tal otro. Claro. Realmente esas son hipótesis que se van generando a medida que vamos trabajando, que se han generado para otros lugares también, no solamente para Neuquén, pero bueno, ahí estamos intentando generar más evidencia para ver a qué se puede... Sí. Y para cada pregunta, el libro gordo de Petete para nosotros es conseguir un nuevo investigador. Claro. Entonces así se han sumado muchos investigadores y las últimas 2 adquisiciones, los más jovencitos, son algunas chicas están haciendo el estudio genético, el análisis genético de ADN mitocondrial de los huesos comparando con el ADN mitocondrial de sangre de individuos actuales en Neuquén. No solo de este sitio, sino de otros sitios arqueológicos con distintas localidades de la provincia. Y por otro lado tenemos otro chico, Sergio, de Neuquén, que se fue a estudiar y volvió a Neuquén y está trabajando en comparar estas rutas de las viejas poblaciones, relacionando
las rutas más antiguas arqueológicas con las actuales rutas de arreo de los vaquianos de la zona norte. Chicas, no tenemos más tiempo. Ni siquiera hablamos Nosotros de nos Colomichicó, entusiasmamos. no hablamos de Colomichicó, no hablamos de nada. Siempre podemos volver. Si nos ¿En invitan, serio? Por supuesto. Bueno, no, Sí. para nosotros, qué mejor, realmente es apasionante lo que nos han contado, con decirles que, por ejemplo, nos están viendo y escuchando desde Bahía Blanca, Diego Promencio, desde Río Gallegos, Nair Charlotte Ferchil, bueno, Carlos Cides, que es el director de Patrimonio sí, del Carlos. Ministerio de las Culturas, Patricia Díaz de acá de Neuquén, Carlos Kramer de Olavarría, Alicia Susana desde Azul, Damián Casenev de acá de Neuquén, Horacio Monteagudo. Horacio Monteagudo viene en un Fiat 600 recorriendo la Ruta 40. Impresionante. Estaba en Río Gallegos hoy a la tarde. Mira. Nos ha estado viendo, lo hemos entrevistado aquí en el programa, así que nos ha estado viendo. Juan Deseo, Omar Ortiz, Fabio Riquelme desde Las Heras en la provincia de Santa Cruz, Mabel Toso de aquí de Neuquén, Alejandro Menéndez de Neuquén, Mariana Lourdes de Neuquén, Mirta Elena Benítez de Plotier, Ricky Funes es de Neuquén y está en Estados Unidos Mira. viviendo y nos ha visto en nuestro programa, manda muchos saludos. Bueno, muchísima gente. La verdad que ha sido impresionante la charla que hemos tenido, lo que hemos aprendido. No siempre uno tiene la posibilidad de encontrarse con científicas como ustedes, que además del conocimiento tengan la pasión y nos permitan a nosotros traducir estas investigaciones. Así que les agradezco muchísimo en nombre de quienes hemos estado en la radio o en la televisión apreciando esto. No, nosotras te agradecemos un montón por el espacio. Realmente somos apasionadas del norte neuquino y de la arqueología, así que nos encanta contar lo que hacemos y contagiar también a otras personas para que se interesen, ¿no? por lo que hacemos. Y sí, Claudia. ahora que están eligiendo los chicos que estudiar, es una opción. Claro. Es una opción. Hay pocos, somos muy pocos, pero realmente por suerte hay mucho trabajo por hacer, hay mucho por trabajar y en Neuquén hay muchísimo por hacer. Es impresionante el potencial que tiene porque cada hallazgo realmente es entusiasmante. Muchísimas gracias, Claudia de la Negra, Valeria Bernal, dos científicas nuestras, aunque hayan nacido en otro lado, no importa, son dos neuquinas que son... No, ella la vamos a hacer yo soy neuquina. adoptada. Ella es importada. Neuquina, pero Vino para nacida en La trabajar a Plata. Chihuahua y se quedó. Totalmente. Son científicas nuestras del CONICET, pero fundamentalmente de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de las Culturas de la provincia del Neuquén, apasionadas por nuestro norte neuquino. Muchísimas gracias, realmente.